Hola para todos, soy Yolanda Reyes, estoy en Espantapájaros, ustedes también están aquí. Espantapájaros es un proyecto cultural alrededor de la primera infancia en el que hay libros, hay arte, hay muchas historias porque la historia de los bebés comienza mordiendo libros y tocando libros y probando y oyendo voces. Vamos a hablar de la importancia de la lectura en la primera infancia, en esa etapa comprendida entre los 5 o 6 primeros años de vida que llamamos primera infancia. Cada vez tenemos más claro y las neurociencias han confirmado nuestras intuiciones, las intuiciones que tuvimos las madres antes de que existieran los tantos instrumentos de monitoreo fetal, que los bebés escuchan desde antes de nacer, que a ese recinto en donde están agazapados llega entrecruzada de tripas y de vísceras la voz entrañable de la madre y también la voz de la poesía y también la voz de las personas, del padre y de las personas cercanas, y que ese bebé pasa mucho tiempo escuchando conversaciones desde el útero. Eso va a marcar su relación con la voz y va a ser muy importante para la construcción de su lengua, para aprender cómo canta su lengua, para apropiarse de los perfiles rítmicos y sonoros. Cada lengua es distinta. Bueno, todas estas relaciones significativas y acústicas y lingüísticas y poéticas que hemos descubierto o que las neurociencias han documentado como parte de la actividad psíquica de los bebés, nos han mostrado un horizonte completamente distinto de intervención, pues hoy sabemos que la literatura y la lectura son mucho más allá y están mucho tiempo antes que lo que antes llamábamos lectura y que tenía que ver con el momento en el que los niños empezaban a acercarse a la lengua escrita. Todo lo que pasa en los 5 primeros años de vida es crucial para el aprendizaje de la lengua escrita, pero también es crucial para la actividad interpretativa y para la actividad cognitiva y para la vida emocional, para el desarrollo humano. Y esto pues como les dije en algún momento de la charla, lo sabíamos las madres, eso se ha sabido siempre, que el ser humano es hijo del sentido, que hay una cantidad de sentidos que están entrecruzados, que siempre, que el hecho de decir voy a tener un hijo cambia para siempre la relación de esa persona con el mundo y que somos hijos del lenguaje en tanto que todos somos hijos de los sentidos ocultos, visibles e invisibles que otros pusieron en nosotros y que nosotros seguimos construyendo a lo largo de la vida. Pues bien, las neurociencias, que ahora todo lo documentan, y las investigaciones in útero nos han mostrado lo mismo que las investigaciones de los primeros años de vida, que uno de los campos más apasionantes y más propicios para la intervención, pues es nada menos que el cerebro humano y particularmente el cerebro infantil. Hay un concepto que es el de la plasticidad del cerebro infantil, que en términos prácticos nos dice que lo que hagamos o dejemos de hacer en los primeros años de vida, particularmente en los 3 primeros años de vida, pero también en los años siguientes de la primera infancia, cambian para siempre y son fundantes para la relación y el desarrollo de cada ser humano consigo mismo, con el conocimiento y también con la ciudadanía, con el ejercicio de la ciudadanía, con el aprendizaje. Eh,
las brechas que hay entre los niños que han recibido intervención adecuada desde la primera infancia y que tiene que ver con hablarles, cantarles, estimularlos, dejarlos mover, darles lo que necesitan, la nutrición emocional, cognitiva, no solo física, para crecer. Esas intervenciones, esas cosas que hacemos intuitivamente y que también dependen de recursos, no solo recursos materiales, sino también recursos simbólicos y recursos culturales, pues marca la vida de los seres humanos. Y muchas de las brechas educativas, eso también lo han dicho las investigaciones de la economía, particularmente de James Heckman, de quien vamos a hablar un poco más adelante, nos han demostrado que la intervención en los primeros 5 años de vida marca para siempre la diferencia entre los que aprenden bien y con ganas y con entusiasmo y los que se quedan rezagados, y que esa brecha simbólica, esa brecha cultural va a permanecer durante el resto de la vida, probablemente con lo que dejemos o de hacer por los niños. Entonces, esto pues es un acto no solo poético, dar de leer a los bebés, es un acto político, envolverlos entre canciones, poemas y palabras. Las investigaciones de Heckman es economista, premio Nobel de Economía del año 2000, documentaron justamente en grupos de bebés en Estados Unidos y grupos en primera infancia qué pasaba con la intervención adecuada en primera infancia y particularmente con los niños que habían tenido acceso a la educación inicial y a los que les habían contado historias, a los que les leían, a los que los dejaban probar los libros y a los que les daban oportunidades culturales y artísticas para desarrollarse, y aquellos que no recibían la intervención oportuna y adecuada. Sabemos que hay muchos niños en nuestros países a los que no les hablan más que para decirles mensajes instantáneos y rápidos, y que no les dan poesía ni literatura, ni los escuchan también. Entonces, bueno, todo esto que hacemos intuitivamente y que en condiciones de, digamos, de salud y de recursos culturales y psíquicos, hacen las familias y hacen los primeros educadores con los niños, pues muchas veces quedan faltando a un gran segmento de la población. Las investigaciones de Heckman mostraron justamente eso, que la intervención en primera infancia marcaba trayectorias importantes y tenía consecuencias también importantes en términos de deserción escolar, por ejemplo, niños que repetían años y que si se miraba no habían tenido atención adecuada en primera infancia, o niños con dificultades emocionales, incluso habló de índices de drogadicción, bueno, y todo esto empezó a transformar los paradigmas de intervención educativa, porque más o menos hay algo que es la ecuación Heckman que nos ha ayudado mucho, sobre todo a los pedagogos, y ha convencido más a los gobiernos que todos nuestros discursos, que dice que por un peso que se invierte en primera infancia renta 17. Y bueno, ustedes saben que a los economistas a veces esas cosas les importan muchísimo. A nosotros también nos importan muchísimo porque pensamos que todos tenemos los mismos derechos y sobre todo tenemos derecho a leer, a ser leídos y a ser envueltos entre poemas y canciones. Esto es el derecho a la literatura como derecho, los derechos culturales, el derecho a crecer desarrollando todas las posibilidades de lenguaje que después van a incidir
en nuestro acercamiento no solo a la lengua escrita, sino a las formas de pensar, de planear, de expresarnos, de participar en la construcción de una sociedad, de dejar oír nuestras voces, de escribir de las maneras que sean para comunicar quiénes somos y para tomar un lugar en la sociedad. La imaginación también como la posibilidad cognitiva por excelencia para inventar y habitar mundos que no existen. Bueno, ahora que acabamos de descubrir o acaban de descubrir los científicos que hay agua subterránea en Marte parecida a la de la Tierra, pues esa es la imaginación, la posibilidad de ir al infinito y más allá. Y eso empieza desde el comienzo de la vida con alguien que nos cuenta un cuento. O mucho, mucho más atrás con una voz que nos nombra cuando aún no tenemos las palabras. ¿Quién es ese que lee y cómo lee? ¿Quién es ese bebé que todavía en el útero, agazapado, está escuchando? ¿Y qué es lo que escucha? El bebé escucha como los poetas o como escuchamos nosotros cuando nos cantan una canción en otra lengua y no conocemos toda la lengua. Escucha más los ritmos de la voz que el sentido literal de las palabras. Escucha cómo canta su lengua y cómo suenan las voces amadas. Y ahí empieza un acercamiento, una impronta poética que en los primeros días se manifestará con la mirada y el reconocimiento de esas voces que llegaron al recinto oscuro donde estuvo en el comienzo de la vida. Los bebés prestan especialísima atención a las voces que escucharon ahí. La voz de la madre es la voz más importante y la voz del padre y la voz de las personas cercanas. Y desde los primeros días el bebé llora y es leído por sus cuidadores. Cada vez que un bebé da un alarido, al principio un maullido, igual al de un gato recién nacido, o un perro o un mamífero, la madre, el padre, que son seres de palabras, lo leen, resuelven qué hacer con él, le dicen ahora tienes hambre y por eso lloras, te voy a dar de comer, y le dan de comer y es toda una red de significados, tacto, postura, lenguaje, balanceo. ¿Y qué hacemos en presencia de un bebé? Hablar de una manera distinta, cantar, hacer que nuestra lengua cante y leer ese llanto del bebé y atribuirle significado. Ese bebé todavía no habla como hablamos nosotros, pero ese bebé, en la medida en que lo leemos y acudimos a sus llamados y le decimos, ahora tienes hambre, ahora tienes frío, te voy a cambiar, o ahora necesitas una historia y le cantamos una canción de cuna, o empezamos a escribir en sus pies las hormiguitas de palabras en su cuerpo mientras lo tocamos, lo abrazamos y empezamos a cantarle, duérmete niño, duérmete ya. Todos esos son actos profundamente poéticos y el bebé llega a la literatura y llega a la lectura leyendo cómo canta la lengua, cómo suenan las voces y cómo lo envuelven en palabras. Ahí entramos a la literatura por vía poética. Oímos cómo canta la lengua, cómo suena, y empezamos poco a poco a acercarnos al mundo del lenguaje y al mundo de la lectura con una voz que nos lee, con un cuerpo que canta y con unas manos que escriben en el cuerpo del bebé. Este compró un huevito, este lo cocinó, cuando vayas a comprar carne no compres ni por aquí, esta naricita, no es un botoncito, es una nariz. Hay todo un repertorio poético ligado a la primera infancia. El bebé es un lector, o mejor dicho, un oidor poético y necesita estar envuelto en poesía porque cuando la poesía aparece,
aparece la voz, y cuando la voz aparece en esta fragilidad que es la vida de un bebé, en esta indefensión, en la que él todavía no puede valerse por sí mismo y en la que quiere y necesita siempre que haya un cuidador, la voz es la presencia del otro, es la presencia del que nos quiere. Si miramos las canciones de cuna siempre tienen ese movimiento de la presencia y la ausencia que va a ser, yo creo que el movimiento simbólico por excelencia en la vida del lector y en la vida de nuestra especie. Nosotros leemos también para traer al ámbito de la página a aquellos que se han ido. Nosotros leemos para tener conversaciones con los que ya no están. Nosotros escribimos para dejar huellas que puedan dar cuenta de nuestro paso por el mundo cuando no estemos aquí. Y ese mismo movimiento simbólico es el movimiento del bebé, el movimiento de alguien que se va, que desaparece, que tengo que hacer, lavar los pañales. Todas las canciones de cuna están fundadas sobre esa oposición. Me tengo que ir, pero aquí estoy. Me voy, pero te voy a dejar. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Tope, tope, topetún. Aparecer, desaparecer, acercarnos, alejarnos. Toda es una literatura que prepara al bebé para estar solo. Este aprendizaje va empezando a tener cada vez escenarios más complejos. Así aparecen, además de eso que yo llamo los libros sin páginas, todo esto que les cuento, todo este repertorio de la tradición oral, toda esta cantidad de historias que se escriben en las manos, en los dedos, en el cuerpo del bebé, en los aquíes del bebé. Poco a poco ese bebé empieza a sentarse, empieza a mirar conjuntamente un libro y vienen esos pequeños libros, esos libros de cartoné que le cuentan al niño experiencias cercanas y que instalan esa relación entre el otro que me lee, el abrazo y el libro. Y mientras papá va pasando las páginas de un libro, va dando voz a las historias, o mamá o la abuela, este bebé empieza a aprender que la lectura tiene un espacio, que se lee de izquierda a derecha en nuestra cultura occidental, que las historias empiezan y terminan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en los primeros años de vida? Dar de leer, dejar que los niños se acerquen a los libros, que toquen los libros, que los muerdan, que los prueben, que los acaricien. Eso por un lado, dejar los libros cerca de los niños. Y por otro lado, ser nosotros la voz que cuenta, el cuerpo que canta, el que envuelve en palabras y enriquece poética y cognitivamente la vida de los recién llegados. Necesitamos envolverlos en lenguaje, cantarles, hablarles, pero hablar es también escuchar, es también mirarlos, es también leerlos, es descubrir qué libro les gusta más, es abrazarlos, es hacer lo que llamo el triángulo amoroso, esa relación. Quiero que se imaginen que aquí yo tuviera un bebé y tuviera un libro. Esa relación entre el libro y el bebé y el abrazo y la voz del adulto. Creo que leemos el resto de la vida porque recordamos esos primeros encuentros con las palabras. Leemos para traer la voz que ya no está. Y cuando hacemos estos pequeños gestos de afecto profundo con un bebé, le estamos entregando un patrimonio simbólico y cultural que va a determinar las maneras como se relaciona con los libros, el afecto profundo con la lectura como construcción de significado, el gusto por los libros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ellos? Nada, simplemente contar historias. Para los que son maestros, generar rituales siempre en los que un niño se encuentre con otros niños y con un adulto que le cuenta historias cada vez más complejas, cada vez
que lo hacen llegar a mundos cada vez más lejos, al infinito y más allá, como dicen los niños. Entonces, básicamente saber que el adulto es el mediador por excelencia, el que instaura esa relación, ese abrazo, ese triángulo amoroso que nos acompañará durante el resto de la vida y que definirá nuestra relación con el lenguaje, con el mundo de la expresión, con el mundo de la comunicación y con la participación ciudadana. La voz es la forma, la voz, la escritura y la expresión de quiénes somos es la forma de poder decir, como decía Gianni Rodari, todos los usos de las palabras para todos, no para que todos seamos poetas o artistas, sino para que ninguno sea esclavo. De modo que hacer horas del cuento, dejar que los niños toquen los libros, que se acerquen a los libros y leer con ellos y dejarlos leer. Y también leer a los niños quiénes son, porque nos piden que les contemos este cuento una y otra vez. Todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita con alguien que nos cuenta un cuento. O más atrás con una voz que nos arrulla cuando aún no tenemos las palabras. Nos marcan con un nombre entre la infinidad de nombres al que le vamos dando cara lentamente y nos entregan unos apellidos que amarran el pasado y el presente y que legaremos al futuro. Quizás cuando crecemos seguimos leyendo para revivir ese ritual, ese triángulo amoroso que cada noche unía 3 vértices, un niño, un libro y un adulto. En esa escena primigenia está la clave de los proyectos de lectura. De un lado están los libros, del otro los lectores y en la mitad esas figuras, mediadores. Yolanda Reyes, La poética de la infancia.